En la propaganda norcoreana aparece el feliz ganador de un concurso al mejor trabajo del mundo. Siempre parece maravillarse de estar en el fabuloso país que sus antepasados construyeron para él, en el que debe ocuparse de todo. Proyectar los nuevos barrios de Pyongyang, enseñar natación a la juventud norcoreana, probar las galletas que inundarán las tiendas del régimen, supervisar la gestión de las granjas avícolas estatales, dar instrucciones en las peluquerías. Incluso encuentra tiempo para probar las últimas novedades del parque de atracciones de la capital. Esas imágenes absurdas, divertidas y a veces terroríficas ocultan la personalidad de un enigmático joven que dirige una potencia nuclear. Kim Jong-un no concede entrevistas, así que vamos a preguntar a quienes mejor lo conocen, para intentar hacer su retrato. El último príncipe rojo. Nuestro viaje comienza en los Alpes, en Berna, la capital de la Confederación Suiza, donde vive una de las comunidades norcoreanas más importantes del mundo. La discreción es una norma entre sus miembros, pero sus actividades han llamado la atención de un sagaz periodista de investigación. Existe una explicación histórica. Suiza es un país neutral. Es el país de la oficina de la ONU en Ginebra, de las organizaciones internacionales. Y los norcoreanos, por esa razón, siempre han tenido acceso a Suiza. También aprecian mucho la tranquilidad y el respeto por la esfera privada que impera en esta pequeña nación, donde hay escolarizados muchos hijos de personajes célebres. Esas fueron las razones que impulsaron a Kim Jong-il a enviar a sus hijos a Suiza. En estos documentos de la administración helvética aparece un tal señor Pak, para quien la Embajada de Corea del Norte solicita un visado y un permiso de residencia en Berna en 1992. La solicitud incluye a sus hijos Chol, Un y Mian. Los nombres apenas han sido modificados y las fechas de nacimiento encajan. El señor Pak es sin duda Kim Jong-il, el dictador norcoreano. Sabían que sus hijos estaban aquí, conocían su verdadera identidad, pero los suizos consideraban que más que un problema, aquello era una oportunidad. ¿Por qué? Porque querían mantener los lazos con un país que había roto relaciones con los demás. Durante un año la familia vive en la embajada, en un barrio residencial de Berna. Chol, el mayor, es matriculado en una escuela internacional, una institución para hijos de diplomáticos y hombres de negocios. Su hermano Un es matriculado en una escuela pública donde conversa en alemán con sus compañeros de clase. Es introvertido y solitario, pero tras algunos meses de dificultades, entabla amistad con otros niños suizos y se integra en la vida escolar. El rendimiento escolar de aquel muchacho no era malo. No solía superar el nivel medio de la clase, aunque en algunas ocasiones sí que lo hacía. Le gustaban mucho los deportes, en especial el baloncesto. Era una actividad que le apasionaba, y es obligado reconocer que tenía talento.
La familia Pak ocupa un piso sencillo cerca de la escuela. Visitarlo hoy resulta imposible. Pero las imágenes disponibles en una página inmobiliaria muestran el interior clásico de una familia de clase media. En el barrio, los niños disfrutan de una vida más libre con sus amigos. En el colegio reciben clases sobre la democracia helvética e incluso visitan el Parlamento suizo. Muy pronto hizo amigos a los que muchas veces invitaba a jugar en su casa con la consola de videojuegos. Kim Jong-un también practicaba a menudo el baloncesto con sus amigos del barrio, no solo con los del colegio. Lo hacía casi todas las tardes. Dicen que se le daba bien y que disfrutaba mucho en el terreno de juego, como todos los chicos de su edad. El joven Un y el actual Kim Jong-un parecen muy distintos. ¿Cómo podemos estar seguros de que el mandatario norcoreano es aquel muchacho que estudió en Suiza? Expertos forenses han comparado ambas imágenes. Y las proporciones del rostro, las orejas y la boca no dejan lugar a dudas. Los servicios secretos suizos pronto descubren otro significativo indicio. Con regularidad, una norcoreana llamada Ko Yeon-hee aterriza en Suiza en su avión privado. La policía teme que se dedique al tráfico de metales preciosos. Pero la verdad es muy diferente. Cuando venía de visita se quedaba por lo general entre 2 y 4 meses y por supuesto dormía en la casa. Aunque también es cierto que con bastante frecuencia hacía un recorrido por las grandes capitales europeas para hacer compras y organizar reuniones familiares. Una de esas reuniones tuvo lugar en un hotel de Interlaken, donde se congregó toda la familia. En los años 90, la vida privada de Kim Jong-il es un secreto de Estado. Nadie sabe que ha tenido al menos 3 compañeras y 4 hijos. El progresivo deterioro de su salud inquieta a los países vecinos que temen la crisis que podría provocar su desaparición repentina. Sin embargo, en el seno de la familia todo parece dispuesto. Kim Jong-nam es el sucesor natural según la tradición confuciana. Pero el primogénito cae en desgracia al ser detenido en Tokio de forma vergonzosa cuando intentaba entrar en Japón con un pasaporte falso para visitar Disneylandia con su familia. Su hermano Kim Jong-chul, educado en Suiza, es considerado por su padre demasiado blando e incluso femenino. Kim Jong-un aún es joven, pero es el hijo de Ko Yeon-hee, el gran amor de Kim Jong-il. Una antigua bailarina que se mueve a sus anchas entre los bastidores del régimen. Ko Yeon-hee se esforzó en conseguir que su hijo fuera el sucesor. Kim Jong-nam, el primogénito, ostentaba ya una posición importante. Era un experto en redes de comunicación y ocupaba un alto cargo en el Departamento Nacional de Informática. Pero cuando su hermano subió al poder, cayó en desgracia y terminó abandonando el país camino del exilio. El 28 de diciembre de 2011, toda Corea del Norte llora su pérdida. Kim Jong-il, el sol del siglo XXI, ha muerto hace tan solo 11 días. Tiempo de sobra para poner en marcha la lacrimosa puesta en escena de su funeral. Un acto fúnebre que supondrá la consagración de su hijo, presentado públicamente a los norcoreanos un año antes.
Kim Jong-il es el dirigente de Corea del Norte. Desde que se convirtiera en el líder máximo, hace más de una década, ha mantenido una posición firme y dominante. Pero su repentina muerte obliga a los servicios de propaganda a crear un mito, a reescribir la historia y a proclamar que Kim Jong-un lleva preparándose muchos años, algo que por supuesto no es cierto. Nadie se ha preocupado por la sucesión hasta el preciso momento en que Kim Jong-il sufre el primer ataque. Y es su muerte lo que precipita las cosas. Su hijo no está preparado. Es cierto que existe un plan para convertirlo en el futuro líder, pero no antes de 5 o 10 años. La expresión de su cara y su manera de comportarse en el funeral delatan a un muchacho con un profundo shock emocional, que aún no está listo para tomar el relevo. Los problemas acaban de empezar para Kim Jong-un, que es muy consciente de que los viejos generales que formaban el círculo más cercano a su padre no verán con buenos ojos la llegada de un dirigente tan joven. Kim Il-sung, el fundador del país, ganó su legitimidad dirigiendo la guerrilla antijaponesa durante la Segunda Guerra Mundial. Y Kim Jong-il fue el número 2 del régimen durante una quincena de años y alcanzó el poder después de los 50. Kim Jong-un, muy lejos aún de los 30, no tiene experiencia ni notoriedad. Así que para afianzarse en el poder lanza una purga gigantesca y coloca a una nueva generación a la cabeza del régimen. Kim Jong-un se ve obligado a crear su propia red, con personas que durante su infancia conocieron la gran hambruna. Sabe que para el nuevo gobierno será mucho más difícil conseguir la solidaridad y la veneración de la élite hacia el líder, jamás discutidas durante los 2 regímenes anteriores. Y es consciente del peligro de que no sea un proceso pacífico. Pero finalmente, el poder se estructurará a través de los intereses personales de unos y otros y de la implantación del terror. Existe un problema de tensión interna. Así que, después de hacerse con el poder, Kim Jong-un intenta redistribuir los negocios y el poder político que su padre dejó en manos de los militares, a los que situó en primera fila durante su mandato. Kim Jong-un desplaza el poder hacia el partido, buscando un equilibrio entre este y el ejército. Todos los generales que le acompañaron en el cortejo fúnebre de su padre desaparecerán de la escena. No quedará ni uno solo. Kim Jong-un purga a todo el grupo e intenta traspasar el poder a sus acólitos. La víctima más sonada de esa purga desfiló justo detrás de él durante el funeral. Jang Sang-taek, su tío político, el marido de la hermana de Kim Jong-il, y un rostro habitual del poder desde los años 70. Hermano de influyentes generales, fue una figura clave del organigrama militar y económico. E incluso se barajó su nombre como posible sucesor cuando la salud de Kim Jong-il comenzó a decaer, o al menos como regente provisional junto a su joven hijo. Pero 2 años después de llegar al poder, este decide que su tutela ya ha durado lo suficiente y ordena ejecutar a su tío y a gran parte de sus colaboradores. Yo trabajé con Jang Sang-taek y debo decir que era un hombre muy competente. Tenía mucho sentido del humor y era amable con sus subordinados. Cuidaba de nosotros. El anuncio de su arresto y su ejecución fueron 2 hechos sorprendentes para los que seguíamos la evolución de Corea del Norte. Pero lo más chocante fue el documento oficial que explicaba las razones por las que había sido ejecutado. En la antigua Corea del Norte, las desapariciones ocurrían en silencio. Se achacaban a un accidente de coche o una enfermedad y no se daban explicaciones. Pero en este caso hay una explicación muy completa que deja al descubierto las debilidades de Corea del Norte. La acusación expresa de que ha intentado derrocar al régimen es un reconocimiento tácito de las diferencias existentes entre las esferas del poder.
También se dice que era un marido promiscuo y un corrupto. Y los rumores sobre su malsano gusto por las jovencitas son confirmados por la prensa oficial. La ejecución de Yang Sang-tek hace mucho daño al régimen. Corea del Norte es un país que respeta mucho a los ancianos, sobre todo a los de la familia. Y al ejecutar a su propio tío para consolidar el poder, Kim Jong-un pone en peligro la lealtad que le profesa su pueblo, que si pierde el respeto a su líder podría volverse en su contra. Para cerrar la transición y reprimir a la vieja guardia del régimen, Kim Jong-un elige el terror. Y coloca a sus hombres de confianza en los puestos de máxima responsabilidad. Kim Jong-un toma el mando. Es el único que maneja los hilos. En el sistema que él implanta, solo puede haber un jefe al que todos deben demostrar su lealtad incondicional si quieren sobrevivir. En la metrópolis de Seúl, la capital de Corea del Sur, viven más de 20 millones de surcoreanos. Su obsesión por el éxito es muy superior al temor que sienten hacia Kim Jong-un. Su planificación urbanística, influida por los militares, diseñó una ciudad inexpugnable con una inmensa red subterránea, concebida como un refugio contra los ataques del norte. Pero ya nadie presta atención a las máscaras de gas o a las escasas raciones de supervivencia presentes en cada estación de metro. No tengo miedo a una guerra convencional. Yo estaría preparado, hice el servicio militar. Pero sus armas nucleares, eso sí que me preocupa. No entiendo por qué se ha empeñado en desarrollar bombas nucleares. ¿Lo ha hecho para hacernos chantaje? ¿Tal vez para amenazarnos? ¿Para exigirnos algo? ¿O solo para incrementar su prestigio internacional? Si he de ser sincero, debo reconocer que no tengo miedo a que Kim Jong-un desencadene una guerra. En mi opinión, la amenaza nuclear es su única forma de sobrevivir. A 55 kilómetros de Seúl se encuentra la frontera con Corea del Norte. Una zona desmilitarizada de 4 kilómetros de anchura con centenares de miles de soldados a ambos lados. Los soldados del sur pueden ver en la distancia a los aldeanos del norte. Al contrario que su padre, Kim Jong-un inspecciona con regularidad los puestos avanzados que apuntan sus armas hacia Seúl. Desde el comienzo de su mandato, Kim Jong-un se ha mostrado mucho más agresivo y violento que su padre, el difunto Kim Jong-il. Su política militar es pública y sus intenciones muy claras. Él pone todo el énfasis en operaciones planeadas y concebidas para buscar el enfrentamiento con Corea del Sur. Ha colocado a su ejército en un estado cada vez más combativo. Una tendencia que es bien visible en las maniobras y simulacros que impone a las fuerzas norcoreanas. La primera aparición de Kim Jong-un en la propaganda estatal tiene lugar un año antes de la muerte de su padre. Su ascenso a general de 4 estrellas marca su aparición en el corazón del poder. Porque en Corea del Norte, por encima de todo, el poder está en el ejército.
Siguió un curso de unos 6 meses en la Academia Militar, donde fue ascendiendo de graduación. Y allí intentaron construir el mito, proclamando que fue él quien había planeado el ataque a una determinada isla o a una corbeta surcoreana. Pero no tenía la más mínima experiencia militar creíble. Ellos solo intentaban crear una leyenda. Le nombran general de 4 estrellas con ocasión de la Asamblea del Pueblo. Es un requisito necesario para la futura transición, pero se le concede a alguien sin ninguna experiencia. La propaganda dice que es un experto en artillería, y se intenta crear la leyenda de que es un gran soldado y un gran militar. Pero yo estoy seguro de que a los verdaderos militares les desagrada que un joven sin ninguna experiencia reciba de golpe las 4 estrellas de general y pase a ser considerado uno de los más altos dirigentes del ejército de su país. Su ejército tiene 1 millón de soldados y 6 millones de reservistas. El gran líder se esfuerza en mantener la moral de las tropas inspeccionando cada unidad. Pero los millares de tanques y centenares de aviones suministrados por la antigua Unión Soviética se han quedado obsoletos. Entre Pyongyang y Seúl hay 195 kilómetros y unos 55 entre Seúl y la frontera. Para franquear la zona desmilitarizada, a Corea del Norte le bastaría con utilizar soldados de tierra, lanzacohetes, y en 90 minutos podría desencadenar un desastre. Pero no podemos limitarnos a prevenir un enfrentamiento militar convencional. Hay que tener en cuenta la siguiente dimensión. Existen otros elementos decisivos en un planteamiento militar, además de las fuerzas tradicionales, y me estoy refiriendo al armamento de destrucción masiva. No solo la bomba nuclear, también las armas biológicas y las armas químicas. Es un gobierno que ha invertido mucho en su ejército, pero si lo comparamos con el que podrían desplegar otras potencias, presenta algunas carencias. Tiene muchos aspectos que mejorar, y algunos son muy importantes. Por supuesto que deben preocuparnos los grandes avances de Corea del Norte en el campo nuclear, en el que ya es la 9ª potencia. Posee entre 6 y 12 bombas nucleares y su programa de desarrollo sigue activo. Tiene un sistema de enriquecimiento de uranio, su propio sistema de misiles, los Scud, los Noda, y están fabricando el nuevo KN-08, que es un misil balístico intercontinental propulsado con combustible sólido. Corea del Norte sigue desarrollando su programa nuclear, lo que podría tener gravísimas consecuencias en la proliferación y el comercio de algunos de esos materiales. El programa nuclear fue el gran proyecto de Kim Jong-il, y su hijo decide seguir sus pasos. Consciente de que su arsenal convencional es inferior al de sus adversarios, tener la bomba atómica se convierte en una obsesión. A pesar de las protestas internacionales, Kim Jong-un se centra en su desarrollo, convencido de que el ingenio nuclear es el único seguro de vida para el régimen. Solo la amenaza atómica podrá mantener a raya a la odiada América imperialista. Su feroz enemigo desde los años 50. En Washington tienen muy presente a este pequeño país asiático. El monumento conmemorativo a los veteranos de la Guerra de Corea está apenas a 200 metros de la Casa Blanca. Desde el armisticio de 1953, Estados Unidos gestiona entre bastidores la crisis coreana.
Miles de soldados ocupan el sur de la zona desmilitarizada y los distintos escenarios de un posible conflicto son estudiados al detalle. En Pyongyang, esa demostración de fuerza es interpretada como una amenaza a su supervivencia. Temen una caída similar a la de Ceausescu, a la de Gaddafi o a la de Saddam Hussein. Líderes que cayeron porque tuvieron que llegar a acuerdos con Estados Unidos al no poseer el arma nuclear o porque sus pueblos se rebelaron, como en el caso de Ceausescu. Ellos no quieren terminar así. Y cuando miran a Corea del Sur, no abrigan ninguna esperanza. Corea del Sur es un país democrático que ha juzgado y encarcelado a sus propios presidentes. No es difícil de imaginar qué harían con los líderes norcoreanos, teniendo en cuenta las atrocidades y los crímenes contra la humanidad que su régimen ha cometido. Podríamos decir que el objetivo primordial de la República Popular Democrática de Corea es colocarse en una posición de fortaleza para que nadie en el mundo se atreva a atacarles. Muchos medios de comunicación se plantean una pregunta. ¿Podrían los misiles intercontinentales norcoreanos alcanzar Alaska, California u otros estados? La verdad es que Corea del Norte podría enviar un arma química o nuclear a cualquier lugar del mundo a través de sus empresas comerciales, de sus filiales y de su sofisticada red de transporte. Así que ya tiene la posibilidad de poner un arma de destrucción masiva en cualquier lugar. Corea del Norte es una amenaza nuclear. Y también una poderosa potencia en el campo de la guerra electrónica. Desde aquí partieron los ataques al sistema financiero surcoreano en 2013 y a los estudios de cine Sony para evitar el estreno de una película humorística que parodiaba abiertamente a Kim Jong-un. Muchos de los que negociamos con Corea del Norte sentimos un gran respeto por sus capacidades. Quienes han pasado solo unos días allí proclaman que es un país que ni siquiera puede alimentar a su pueblo, que hay escasez y malnutrición. Y es cierto que su desarrollo económico es mínimo y el sistema de distribución estatal no funciona. Si comparamos el norte y el sur, no hay color. Corea del Sur es un país moderno con un considerable Producto Interior Bruto y una renta per cápita elevada. Corea del Norte sigue atrapada en los años 60 y sigue debilitándose desde que alcanzara su auge. Pero esto no debe inducirnos a subestimar su capacidad. Cuando los norcoreanos concentran su talento, son muy eficaces. Un buen ejemplo es su esfuerzo en el desarrollo nuclear. Muchos vaticinaban que nunca podrían enriquecer uranio con centrifugadoras, que era demasiado complicado, pero lo consiguieron. También han implementado su sistema de misiles y han multiplicado su capacidad cibernética. Cuando se concentran en algo, siempre lo consiguen. Sí, el acceso a Internet está restringido y además es lento, pero en cuanto tengan técnicos cualificados y posean las herramientas indispensables, obtendrán grandes resultados. Yo siento un gran respeto por la forma en que, cuando se proponen algo y ponen los medios necesarios, desarrollan nuevas capacidades. Un dogma que han asumido todos los líderes norcoreanos, con mucho acierto en mi opinión, es que si bajan la guardia, serán tratados por las grandes potencias como un mueble viejo de la historia. Serán desechados e ignorados. No se les prestará la más mínima atención. Su única opción es intentar por todos los medios que el mundo se interese por ellos, que no los veamos como una simple mancha negra en los mapas, que es lo más habitual. Desean que comprendamos que forman parte de un verdadero país en desarrollo, no de un desastre de 24 millones de habitantes.
Quieren seguir existiendo y convertirse en una nación influyente en el nordeste asiático. Esa es su gran ambición. Y quién sabe de lo que son capaces. Para afianzarse en el poder, Kim Jong-un potencia la hegemonía del ejército y su aparato represivo, pero también mueve sus piezas en otro tablero. El joven líder habla abiertamente de la pobreza de Corea del Norte y afirma que no podrá dormir tranquilo hasta que sus habitantes alcancen un nivel de vida satisfactorio. Durante su juventud, Kim Jong-un trabó amistad con un cocinero japonés que trabajaba al servicio de su padre. Kenji Fujimoto recuerda hoy las confidencias nocturnas del futuro dictador. Una noche empezamos a charlar a las 11:10. Cuando terminamos de hablar, volví a mirar mi reloj y descubrí que eran casi las 5 de la mañana. Hablamos de muchas cosas. En cierto momento me comentó: he estado en Europa, en Asia y también en Japón. Y en las tiendas y supermercados hay toneladas de alimentos. Pero en mi país casi no hay nada. Es necesario que hagamos algo al respecto. Después dijo estas palabras: en mi opinión, deberíamos seguir el ejemplo de la política de China. Cuando oí aquello, entendí que si él alcanzaba el poder, elegiría esa línea de reformas, que pondría en marcha un plan para liberalizar la economía. Día tras día, Kim Jong-un es presentado como el responsable de la reactivación de la agricultura y la economía norcoreana. Y aunque los primeros resultados son modestos, el país parece haber superado las dos grandes hambrunas que diezmaron a la población durante los años 90. En su primer discurso televisado, en abril de 2012, tuve la impresión de que uno de sus primeros objetivos era convencer a su propio pueblo y al resto del mundo de que allí nacía una nueva Corea del Norte y de que las penalidades pasadas habían quedado atrás. Es necesario que nuestro ejército popular siga apoyando el lema "ayudar al pueblo", propuesto por nuestro gran general. Los oficiales y los soldados del ejército popular han hecho más por el pueblo de lo que harían por sus propias familias. Nuestro pueblo es el mejor del mundo. Ha apoyado fielmente al partido y superado las pruebas más duras. Y a partir de ahora, deberá disfrutar plenamente de la riqueza del socialismo. Esa es nuestra firme resolución. Él se concentra en el futuro. La pregunta es si será capaz de construir la Corea del Norte que desea. Un país con una mayor prosperidad. Capaz de mirar a la cara a Corea del Sur y seguir sus pasos, aunque nunca la alcance, y con un ejército fuerte que obligue a los demás a tomarlos en serio. Los norcoreanos ya no viven en la miseria más absoluta. La hambruna ya pasó. Hoy se vive de forma digna. Y aunque existe un desfase entre los ricos y los pobres, no hay una pobreza extrema. En Occidente circulan imágenes horribles de norcoreanos hambrientos. Pero son imágenes de hace 10 o 15 años. Eso ya no ocurre. Mientras hablamos, Corea del Norte continúa evolucionando. Se están produciendo cambios increíbles.
Kim Jong-un ha autorizado a un impensable número de personas a salir del país para aprender los rudimentos de la economía, para estudiar el comercio internacional y para aprender a llevar a cabo la transición desde una economía controlada a una economía de mercado. Es un cambio de actitud extraordinario. Muchos norcoreanos pueden viajar a Singapur para aprender los rudimentos de los negocios. Van a Hong Kong, a Vietnam. Ahora mismo hay norcoreanos en Canadá estudiando la economía internacional. Y al mismo tiempo, un creciente número de extranjeros, entre los que incluyo a algunos procedentes de Singapur, viaja a Corea del Norte para hablar de posibles negocios. Ha amanecido un nuevo día, en un mundo nuevo. Y de momento es imposible imaginar qué significa eso y hasta dónde podrán llegar. Por lo poco que sabemos, por personas que han estado no solo en Pyongyang, sino también en el campo, se están destinando muchos más recursos para el desarrollo. Vivienda, infraestructuras, alimentación. Y al parecer en las zonas rurales se están llevando a cabo algunas reformas destinadas a mejorar las condiciones de vida y las cosechas. Nada de todo esto implica un paso decisivo. Y es posible que las personas que dirigen esos cambios en Corea del Norte estén preocupadas por su continuidad, porque no está completamente claro que esas decisiones provengan de las más altas esferas, pero tienen un efecto acumulativo. Es una nueva economía en un cuerpo político nacido durante la Guerra Fría. Como cuando Deng Xiaoping, el pequeño padre de los pueblos, abrió China a los negocios. Pero en Corea del Norte, el control psicológico de la población está a otro nivel. ¿Podrá sobrevivir esta secta cerrada a los aún tímidos comienzos aperturistas? Corea del Norte puede aumentar la entrada de divisas con pequeños proyectos como el del monte Kungan o el parque industrial de Kaesong, destinado a empresas extranjeras, con proyectos que abran el país al libre mercado y que, además de incrementar los ingresos, no representen una amenaza para el control político. Es algo que ya hemos visto en otros lugares de Asia. Pero si la economía empieza a crecer, aparecerá la clase media y esta empezará a pedir más libertad política. Ha ocurrido en Taiwán, en Corea del Sur. Es un fenómeno muy común en la historia en Asia que para los norcoreanos representa una amenaza. Por eso no se atreven a dar grandes pasos en materia económica. Él es un joven que vivió en Suiza, que fue educado en Occidente. Y tal vez, por esa misma razón, está convencido de que una mayor apertura podría poner en peligro su poder. Para Kim Jong-un es una cuestión de supervivencia. Tras los años de miseria que conoció su padre, es preciso instaurar la esperanza para mantener la cohesión del país. Su permanente sonrisa, su sobrepeso, todo ayuda a resucitar la imagen de su querido abuelo Kim Il-sung. En Corea del Norte, hasta el niño más pequeño adora a Kim Il-sung. Él siempre será el gran líder. En su época, el pueblo comía bien. No sufría la miseria que asoló el país tras el ascenso al poder de Kim Jong-il. Por eso Kim Jong-un intenta demostrar que no es como su padre, sino como su abuelo, a quien todo el mundo ama. Por eso lo imita tanto. Kim Il-sung, el fundador venerado de Corea del Norte, ostenta el cargo de presidente eterno de la República. Durante su mandato, el desarrollo de Corea del Norte superó en ocasiones al de Corea del Sur gracias al apoyo de Moscú. Pero con la caída del bloque soviético, la economía se hundió, provocando la llegada de una terrible hambruna que alcanzó su auge bajo la jefatura de Kim Jong-il. Imitando a su abuelo, Kim Jong-un intenta recrear el mito de los años felices
y convertirse en el vínculo entre el pasado glorioso y la nueva generación, educada durante los años oscuros, a la que envía al exterior para que estudie economía. Los jóvenes se identifican con la imagen de un dirigente que disfruta del baloncesto y los parques de atracciones y que se mezcla con el pueblo ante los objetivos de la propaganda. Una actitud opuesta a la de Kim Jong-il, a quien le disgustaba estrechar la mano de sus súbditos. Es evidente que Kim Jong-un muestra un empeño deliberado en marcar diferencias con su padre. Es mucho más abierto, al menos en apariencia. Busca el contacto directo con la población y se siente cómodo entre la gente. Me gustaría contar una anécdota maravillosa que se ha repetido en circunstancias parecidas. En cierta ocasión fue a visitar un nuevo complejo de apartamentos. Allí conoció a los primeros inquilinos y se sentó con ellos con su esposa al lado. Y ésta le sirvió el té como haría cualquier madre coreana. Yo no puedo imaginarme a Kim Jong-il haciendo eso, aunque tal vez sí a su padre, Kim Il-sung. Otro episodio muy significativo tuvo lugar durante una visita a una unidad militar femenina. Kim Jong-un charló con las jóvenes. Y cuando llegó el momento de marcharse, no se limitó a posar con toda la unidad. Permitió que todas aquellas mujeres, una tras otra, fueran fotografiadas junto a él, como si fuera una estrella del rock. Ellas lo cogían del brazo entusiasmadas. Yo estaba atónito. Era algo que jamás podría haber ocurrido antes. Otro hecho igualmente inimaginable habría sido oír la voz de Kim Jong-il. Durante su mandato, la propaganda solo mostró fotografías o películas mudas. Ni un solo discurso público. Kim Jong-il no podía hablar. Era tartamudo, no podía expresarse en público. Yo pude oír su voz una sola vez, detrás de una puerta, mientras despachaba con su Estado Mayor, y balbuceaba. Tenía problemas de lenguaje. Sin embargo, Kim Jong-un sí que habla, y suena igual que su abuelo. Él imita su voz. Por eso, al principio, algunos decían que Kim Il-sung había resucitado. Casi parece un actor recreando su imagen. Nuestra fuerza nuclear protege la soberanía nacional. Con ella construimos la paz, la fortaleza, la riqueza y la felicidad del pueblo. Lo primero que observamos al comparar al padre con el hijo es una gran brecha generacional. Kim Jong-un y Kim Jong-il tienen estilos muy diferentes. Kim Jong-un estudió en el extranjero, lo que le otorgó una imagen mucho más acorde a los criterios internacionales. También lleva una vida más formal y abierta que Kim Jong-il, que se casó con demasiadas mujeres y que odiaba exhibir a su esposa y a sus hijos. Kim Jong-un no es como su padre. En mi opinión, intenta convertirse en un mandatario con un estilo propio, pero más normal, menos exótico. No es fácil seguir un camino normal con semejante historia familiar. Pero Kim Jong-un parece haberse decantado por la transparencia en lo relativo a su matrimonio. Su esposa le ha acompañado en numerosos actos por todo el país. Su aspecto es siempre impecable e incluso se permite discretos toques de lujo en su vestuario. Por fin, Corea del Norte tiene una primera dama, un emblema de la modernidad y la distinción. Una actitud opuesta a la de su padre Kim Jong-il,
que lejos de las miradas seleccionaba sus múltiples parejas entre las artistas del régimen. Un elenco concebido como un auténtico harén para el amado líder. La madre de Kim Jong-un salió de sus filas al igual que su actual esposa, que era cantante. Su despertar sexual se hizo evidente en la etapa final de su adolescencia. Nunca le prohibieron salir con chicas, simplemente no le interesaban. A él solo le gustaba el deporte y estaba todo el tiempo jugando al baloncesto. Yo estaba intranquilo, pero un día en la llamada Brigada de los Placeres vimos a una chica con una gran delantera. Kim Jong-un me dijo excitado en voz muy baja: «Fujimoto, ¿has visto qué pecho tiene?». Yo me sentí aliviado al oír aquello y pensé: es un chico, todo va bien. Otra mujer es exhibida por el régimen cada vez con mayor regularidad. Acompañaba a Kim Jong-un en el funeral de su padre. Pero la propaganda no desveló el nombre de aquella afligida joven. Es Kim Yo-jong, la hermana menor del dictador. Cuando eran pequeños y estaban jugando, a veces a ella se le caían los pantalones. Kim Jong-un siempre estaba pendiente y le decía: «Cuidado, cuidado». Y él mismo ayudaba a su hermana a ponérselos bien. Él la quería mucho. Y ahora que son mayores, su afecto es aún mayor. El general Kim Jong-il también quería mucho a su hermana menor, la tía de Kim Jong-un. Así que es un sentimiento que ambos compartían. En eso sí que se parece a su padre. Me resulta interesante que se rodee de tantas mujeres de carácter. En una ocasión fue a inaugurar un parque de atracciones. Y lo hizo acompañado por su esposa, por su tía, la hermana de Kim Jong-il, y por la última compañera de su padre, una mujer de fuerte temperamento. También asistieron otras dos damas cuyos nombres no recuerdo, lo que demuestra que el suyo no es en absoluto un sistema patriarcal. Él escucha a las mujeres. Kim Jong-un prepara a su hermana para que le sustituya cuando se vea aquejado por algún problema de salud. En 2014, una operación quirúrgica en el tobillo mantiene al dictador alejado de las cámaras. Pero en cuanto le es posible, vuelve a aparecer en los medios oficiales que lo muestran renqueante y convaleciente. Una actitud sorprendente muy alejada de la cotidiana imagen del dios vivo que incluso a él parece incomodarle. Como cuando los soldados a los que visita se lanzan a su encuentro, haciendo gala de un entusiasmo irracional. No hay nada inusual en esas imágenes. En Corea del Norte, Kim Jong-un es como un dios. Si un cristiano viera a Jesucristo en un barco en medio del río, ¿no intentaría llegar hasta él? Es lo mismo. Que le presenten como el gran líder capaz de convertir las granadas en piñas y desplazarse a gran velocidad, y que proclamen que incluso los elementos se postran ante él, por supuesto que no resulta serio ni creíble. Pero cuando alguien es bombardeado una y otra vez con canciones, vídeos e historias conmovedoras y grandiosas, termina absorbiendo ese mensaje. Es lo que se llama psicología de las masas.
La televisión norcoreana también presenta al dictador como un experto instructor de pilotos de líneas aéreas. Este montaje ridículo que haría sonreír a cualquier especialista es un elemento habitual del lenguaje del régimen. Pero al ver estas imágenes, son muchos los que se preguntan por qué su protagonista se presta a este juego y hasta qué punto el discurso delirante de la propaganda ha moldeado su personalidad. Ves a un hombre humano y abierto que sonríe a la gente y piensas, ¿cómo puede portarse así con su pueblo? ¿Cómo pudo ser tan cruel con su propio tío? ¿Cómo entender esa dualidad? Y eso es lo que más nos preocupa, que es un líder que no siempre sigue un criterio racional y coherente. En ocasiones parece un hombre muy humano, con cierto carisma, pero otras veces se muestra brutal. ¿Cómo es posible? En la frontera que separa las dos Coreas, los puestos de vigilancia se han convertido en una atracción turística. Los domingos, los surcoreanos vienen en familia a observar la desolada franja divisoria. Es imposible saber lo que el destino nos depara. Tampoco disponemos de mucha información sobre Kim Jong-un. Pero contemplar esto me induce a pensar que va a estar mucho tiempo en el poder. Alemania terminó reunificándose y, en mi opinión, para que Corea se convierta en un país próspero e importante, será necesaria la reunificación. Kim Jong-un es demasiado joven y eso es lo que más me preocupa. Su juventud acentúa su carácter agresivo e inestable. Para mí es un hombre muy peligroso. Mis 34 años en el ejército me permiten vaticinar que Corea del Sur derrotaría a Corea del Norte. Pero sería un conflicto sangrante y trágico. Corea del Sur sufriría una destrucción terrible y el mundo entero se vería sacudido, al menos económicamente, si esta guerra tuviera lugar. ¿Existe alguna posibilidad de que caiga esta frontera, la última de la Guerra Fría? Muchos coreanos ni siquiera se plantean ya esta pregunta. Los vínculos familiares y personales casi han desaparecido, tras tantas décadas de separación, observando con recelo a la familia Kim en la cercana Pyongyang. Una tumultuosa historia que oculta las claves del futuro de la península coreana.